Bien, buenos días a todos. Este es el seminario número 28 de la serie de seminarios de resonancias magnéticas del 2022. Este es uno de los 3 últimos seminarios que va a haber este año, así que vamos con él. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Cintia Quintero, una charla desde Buenos Aires. La charla de Cintia se titula Películas ferroeléctricas especiales producidas por PLD, sus piezas de fabricación y comportamiento eléctrico. Entonces, un poco para contarles sobre Cintia. Cintia es doctora en física de la Universidad de Buenos Aires. Eh, su tesis doctoral trabajó sobre las propiedades eléctricas y daño por radiación, efectuando estadías en el exterior en ST Microelectronics, en Bretaña, en el Forschung Centrum de Jülich y en el y en el Laboratorio de Tecnología de Chicago. Realizó estancias postdoctorales en el Centro Técnico Bariloche, aquí en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, y en el Instituto Cernic para Materiales Avanzados, en la Universidad de Groningen. Aquí trabajó en materiales ferromagnéticos y multimedia, es investigador asistente del CONICET y tiene en la Universidad Nacional de San Martín. Cintia, la pantalla es tuya y la audiencia es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Ok, ahí supongo que me va a dejar compartir. Buen día, ¿cómo andan? Siempre es un placer estar en este ámbito. Y no lo digo por compromiso. Realmente siempre estaba bueno venir a contar cosas, no solamente para compartirlo, sino porque a mí en particular me resulta enriquecedor todos los comentarios que siempre suelen surgir. Bueno, en primer lugar les voy a pedir disculpas porque las diapositivas están en inglés, pero era medio un lío traducirlas. Pero el título de la charla es básicamente, o refleja un poco los aspectos en los que me estuve dedicando en mi estadía postdoctoral en Groningen, o al menos en 2 de ellos. Les cuento un poquitito del grupo, un poco de contexto. La Universidad de Groningen queda en la ciudad homónima, que está en los Países Bajos, al norte de Ámsterdam, un poquito lejos, un par de horas de tren. Es una localidad no demasiado grande, 200.000 habitantes, de los cuales 30.000 son estudiantes de la universidad, así que es una ciudad fuertemente universitaria. Y es una universidad que tiene 400 años de antigüedad, tiene bastante historia dentro de los Países Bajos. Yo en particular me uní a lo que se llama el CIAM, Cernic Institute for Advanced Materials, que es como el equivalente al departamento de nanomateriales allá en la Universidad de Groningen. Y de entre esos grupos, hay múltiples, me uní al grupo de Beatriz Noeda, que es la persona que aparece aquí en la imagen. Ella tiene un grupo en el que se dedican fundamentalmente a hacer crecimiento de películas epitaxiales, tienen una fuerte impronta en materiales ferroeléctricos, pero ferroicos y multiferroicos en general. Y Beatriz, en el momento en el que yo me uní, era la primera directora de un instituto que se llama Cognigron, que era es un instituto dedicado a temáticas neuromórficas desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, bueno, yo me uní al grupo un poco con mis varios intereses de materiales, de aprender de materiales ferroeléctricos y de películas epitaxiales. Y esto fue posible gracias a unos fondos que tiene la universidad que se llaman UOEMIUS. El grupo es muy interesante, no solamente por sus intereses, que en particular a mí me resultaban interesantes porque complementaban un poco mi formación, sino porque también tiene unas cuantas facilidades propias. No es tan común al interior de los grupos en Países Bajos, pero este grupo en particular tenía unas cuantas facilidades que le permitían hacer todo el procesamiento de muestras epitaxiales prácticamente desde la adquisición del sustrato hasta la caracterización de las propiedades estructurales, magnéticas y eléctricas, así que cubrían toda la gama.
bueno, nada, estando en un laboratorio que tenía tantas facilidades, yo me sentí un poco como en Disneylandia, y entonces fue un poco inevitable eh, involucrarme un poco con todas las técnicas que están acá listadas, y las pongo solamente para que si a alguien le resuena alguna de ellas, y yo no la comento durante la charla, que nada, me contacten y lo charlamos y compartimos experiencias, porque es un sitio bastante interesante también para establecer colaboraciones. Beatriz es española y sabe de las realidades de hacer ciencia en distintos lugares del mundo, y siempre está abierta a establecer colaboraciones, a escribir proyectos conjuntos para poder complementar los trabajos que se pueden hacer de un lado y del otro. Y de entre los sistemas que estudié durante esta estadía, que fue un poquito de cada cosa, me voy a enfocar en dos de ellos, y por eso la charla se llamaba Sutilezas de fabricación. Voy a hablar un poquitito de eso en el contexto de unas películas de Titanato de Bario, y si no hice muy mal la predicción del tiempo de cuánto me va a llevar, me gustaría contarles también de las propiedades eléctricas de otro sistema basado en hafnia zirconio. Bueno, entonces, ya hablando del primer tema que les quiero venir a compartir, el primer sistema del que vamos a estar hablando es películas epitaxiales de titanato de bario, crecidas sobre sustratos cristalinos de escandato de neodimio. Discúlpenme y corríjanme si digo algún nombre mal, esto de escandato de neodimio, de rutenato de estroncio. Y este sistema, y los dos de los que voy a hablar, han sido crecidos por PLD, que es la técnica de depósito que más se utiliza en este laboratorio. El sistema en particular del que voy a estar hablando es, de nuevo, películas epitaxiales de titanato de bario. Titanato de bario es ferroeléctrico, tanto cerámico como en películas delgadas, y acá lo que observamos es la curva tanto de la depolarización como la densidad de corriente en función del voltaje, demostrando el comportamiento ferroeléctrico de las películas, y abajo tenemos algunos insights, digamos, con técnicas de STEM a partir de la preparación de una lamela, donde se puede apreciar que estos apilamientos son de películas de unos 100 nanómetros, unos 100 nanómetros de espesor, en donde se observa una textura. Esa textura son los dominios ferroeléctricos que a su vez se anclan en unos dominios ferroelásticos. El sistema venía siendo estudiado en el grupo, y en particular ellos habían identificado una fenomenología que querían seguir explorando, que es este fenómeno por el cual observaban que los dominios ferroeléctricos cambiaban su periodicidad al variar la temperatura, como se puede observar en estas dos imágenes que tenemos. Estas imágenes son de la técnica Piezo Force Microscopy, adquirida a distintas temperaturas, eh, con énfasis en la componente lateral, por decirlo de alguna manera. Y los sistemas eran estos apilamientos de BTO sobre una película conductora, que era de SRO, sobre, a su vez, el sustrato cristalino de escandato de neodimio o NSO. Entonces, las muestras, como les venía adelantando un poco, parten de la adquisición de sustratos cristalinos y de contar con unas superficies que sean de buena calidad. La elección del sustrato radica en el diagrama de fases que tiene el titanato de bario en función de la tensión que le imprimen los sustratos cuando son crecidos de manera epitaxial y de la temperatura. Entonces la elección radica en que en este caso nosotros queríamos apuntar a una de las fases, a la fase que se observa cuando no hay tensión aplicada, y eso se puede observar como la alineación de los parámetros de red del titanato de bario con el sustrato elegido. Perdón, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, sí, se ve.
Buenísimo. Bueno, tal vez la dificultad radicaba en que para hacer esas mediciones de PFM, para seguir analizando esos aspectos de los dominios ferroeléctricos, uno necesita una película conductora que hará las veces de electrodo inferior. Y ese electrodo inferior, típicamente, es SRO, rutenato de estroncio, que comparativamente tiene un mismatch considerable y entonces dificulta un poco el crecimiento epitaxial. No sé si lo dificulta, pero al menos uno tiene que ser bastante cuidadoso para que crezca de manera epitaxial y después poder hacer lo mismo con el BTO. Este estudio surge de la siguiente observación. Recibidos los sustratos cristalinos y habiéndoles hecho el tratamiento necesario para que la superficie sea de la calidad adecuada, resultaba que la calidad de las películas que se depositaban encima no era la esperada, o básicamente algunas veces era buena y otras veces no era tan buena. Entonces era como que se nos estaban escapando algunas condiciones para asegurar la reproducibilidad de películas de alta calidad. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos en tratar de entender cada uno de los aspectos principales involucrados para, en principio, elaborar una recomendación y tratar de obtener estos crecimientos epitaxiales. Y de los tres aspectos que vamos a estar charlando son la calidad de los sustratos y algunas subsecciones que ello contiene, la calidad del blanco, porque en la técnica de PLD se utiliza un blanco que después va a transferir el material al sustrato, y las condiciones de crecimiento. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que comentar es que estos sustratos cristalinos de los que vamos a estar hablando son de la familia de las perovskitas. Entonces, así como, bueno, se están familiarizados con ellas, las perovskitas tienen esta forma ortorrómbica, pero uno puede pensarlas como si formasen un pseudocubo, y podemos considerar que las perovskitas en definitivo, los sustratos de perovskitas cristalinos, consisten en un apilamiento de subóxidos en donde se intercalan el óxido del componente A de la perovskita y el óxido del componente B de esa perovskita. Dependiendo de la perovskita de la que estemos hablando, en este caso un escandato, esos subóxidos van a ser polares o no polares, y esa condición puede afectar el crecimiento de las películas a continuación. Cuando uno adquiere un sustrato cristalino, por esto es una obviedad, pero el sustrato cristalino tiene sus ejes, y sin embargo uno en general los pide con un cierto miscat, que quiere decir formando un ángulo entre el corte y las direcciones cristalinas. Y eso tiene que ver con, no es una falla de alineación, sino un intento por fomentar un tipo de crecimiento que vamos a ver a continuación. Pero cierto es que cuando uno recibe ese sustrato cristalino, lo que tiene es esta especie de stack intercalado de los óxidos, de los subóxidos, pero en general provienen en lo que se llama terminación doble, que quiere decir que si uno pudiese analizar la composición química de la superficie, vería islas de los dos subóxidos. Con lo cual, en realidad, esa superficie aterrazada, que es la consecuencia del miscat que veníamos hablando, no es apreciable, y por lo tanto, típicamente estos sustratos hay que hacerles un preprocesamiento antes de comenzar el depósito. Además de lograr esa superficie aterrazada bien definida, es importante saber cuál es el subóxido en que terminan esas terrazas. Así que, además de poder asegurar que la terminación de los sustratos es lo que se llama simple, es decir, mismo subóxido en todos los escalones, es importante saber cuál es ese subóxido. Entonces existe lo que se llama la terminación tipo A y la terminación tipo B. Y las formas
bueno, los procedimientos para tratar estos sustratos son en general conocidos, o hay mucho reportado por lo menos, y consisten en una combinación de procesos de annealing y de etching. Para estos sustratos en particular, digo, este sistema venía siendo fabricado en el laboratorio y el procedimiento era el siguiente. Uno recibía los sustratos, los caracterizaba solo para acreditar que no hubiese ningún daño inesperado, luego se hacía un proceso de annealing, después de lo cual los sustratos lucían como en las imágenes de FM que aparecen acá en el centro de la diapositiva, y después se hacía un proceso de etching por el cual se supone que se aseguraba la terminación simple, adecuada para el crecimiento de las películas posteriores. Ahora, como pueden observar en este intento, los sustratos quedaban con una serie de partículas que, más allá de que uno necesite que la terminación sea simple y que el sustrato sea aterrazado, uno no puede intentar conseguir eso en detrimento de que aparezcan un montón de partículas gigantescas que van a afectar la tensión y por lo tanto van a impedir el crecimiento epitaxial. Entonces lo primero que hicimos fue entender qué era lo que ocurría tanto en el proceso de annealing como en el proceso de etching, para ver si podíamos afectar ese proceso y obtener la terminación de una manera un poco más, de mejor calidad y más reproducible. Bueno, efectivamente, lo único que sucede con el etching es básicamente que modifica la tasa de ataque para favorecer que difunda un tipo de especie a la superficie, y nosotros lo que hicimos fue reemplazarla por annealings con distintas condiciones, o elevando la temperatura, o simplemente dejando los sustratos más tiempo dentro del horno correspondiente para lograr una buena terminación. Esto se logra, bueno, en detrimento del tiempo que hay que invertir, pero por lo menos no aparecen esas partículas que teníamos al principio. En cuanto a los materiales que estamos usando como blancos, es decir, aquellos que luego serán transferidos como películas al sustrato, el electrodo inferior que estábamos usando es SRO, por disponibilidad en el laboratorio y porque es un electrodo bastante conocido. Sucede que, como decíamos antes, comparativamente, el mismatch entre el SRO y el scandato que estamos utilizando es bastante, y por lo tanto se decidió que íbamos a reemplazar este material por una aleación con bario que iba a reducir la tensión y aumentar las chances de lograr esto con más reproducibilidad. Y otra observación que pudimos hacer es que el blanco de titanato de bario que estaba siendo usado para estos crecimientos estaba seriamente dañado. Entonces lo que están observando en pantalla, perdón, no se ve demasiado bien la escala ni el tipo de detector, pero estas son imágenes de SEM, y lo que estamos observando son básicamente una fractura y algunos daños que se deben al propio proceso de PLD, pero que claramente tienen una incidencia en cómo se ablaciona este material y cómo se desprende ese material y cómo llega al sustrato. Lo que no estoy mostrando acá tampoco es el análisis químico que hicimos. Este blanco estaba contaminado también, y suponemos que todo eso estaba perjudicando el crecimiento suave de capa por capa que queríamos lograr. Como no podíamos adquirir otro blanco cristalino como este, no me acuerdo si es que era demasiado caro o que no había disponible, lo que hicimos fue sinterizar un blanco cerámico, entendiendo que la técnica que estamos utilizando, que es PLD, basa su transferencia básicamente en la estequiometría del blanco y no necesariamente en las fases presentes. Entonces, a pesar de que, como se observa acá en el difractograma de la derecha, el blanco cerámico tiene más fases, no nos importa en tanto que la estequiometría se mantenga y nos aseguramos que no está ni contaminado ni dañado mecánicamente.
Y el aspecto que más interesante me resultó a mí, porque aprendí mucho de él, es el que tiene que ver con los modos de crecimiento. Antes de este análisis, yo tenía en mi mente que los crecimientos en general, por estas técnicas de depósito y de PLD en general, en particular, perdón, eran los de capa por capa, crecimiento en forma de islas y crecimiento columnar. Bueno, cuando uno tiene un sustrato que es cristalino y que presenta este MISCAT, es decir, esa estructura terrazada, uno puede tener otros tipos de crecimiento en los que, bueno, el de capa por capa que uno quisiera lograr se denomina step flow. Existe otro que se llama step bunching, que es este otro que está ejemplificado ahí, que tiene que ver con la competencia de términos elásticos y cinéticos, y también el crecimiento en forma de islas, de los cuales, naturalmente, uno el que quisiera es el equivalente al capa por capa o step flow. Entonces ahí hay que meterse un poquitito con la sutileza del método de fabricación. Cualquier método de depósito viene determinado por su cinética asociada, ¿no? O sea, lo que va a ocurrir es que van a llegar especies al sustrato que van a nuclear en fluctuaciones energéticas, digamos, que vaya encontrando en la superficie en la que se aterrizan, y el crecimiento de estas islas que van coalesciendo, ¿no? Como con los dominios, básicamente. Y en la técnica de PLD, en particular, la técnica de PLD, por ello lo di por sabido, pero lo que uno está haciendo es básicamente incidiendo con un láser sobre un blanco, de esa manera lo ablaciona y remueve material de ese blanco que forma una pluma, y esa pluma hace que el material termine arribando a la superficie, que direccionalmente se ubica en una posición conveniente para que esas especies lleguen ahí. La técnica de PLD tiene una particularidad, que es que el tiempo que dura el pulso es bastante corto, sobre todo comparado con el periodo entre pulsos, lo cual implica necesariamente que va a haber una nucleación muy grande por el flujo que llega, el flujo de material que llega en lo que dura el pulso del láser. La manera en la que uno trata de que todo ese flujo que llegó y que probablemente esté coalescido encuentre la energía o tenga la energía para encontrar una posición más conveniente y crecer formando, o en el modo este de step flow, es aplicarle una cierta temperatura al soporte del sustrato y esperar, básicamente. Entonces ese tiempo que uno tiene entre los pulsos espera que la energía térmica que tiene sea necesaria para que las especies móviles encuentren su lugar. Entonces, en nuestro caso, en donde lo que queremos lograr es heteroepitaxia, ¿no? O sea, es un material que va a crecer epitaxial sobre otro de otra naturaleza, tenemos que considerar los términos cinéticos que van a determinar la competencia entre los modos de crecimiento step flow y formación de islas, y la componente elástica que va a determinar la competencia entre step flow y este otro que se llama step bunching. La condición cinética, o la parte cinética, digamos, de este proceso, va a determinar la condición 1 que nos va a permitir entender para qué periodos de vida de las especies sobre la superficie y periodos de la proyección de este material sobre el sustrato es posible encontrar uno u otro. Entonces, creemos que se va a producir step flow siempre y cuando el periodo de vida de esas especies moviéndose sobre las terrazas del sustrato sea menor que el periodo, es decir, que tengan tiempo suficiente como para reubicarse antes de que llegue el flujo proveniente del pulso siguiente.
y la formación de islas es en el caso contrario. Entonces eso lo que nos permite es encontrar una relación para, acá F es el flujo, N es la cantidad de partículas que arriban, L es la longitud de las terrazas, y D es la difusión. Es una difusión primada porque no es la difusión típica de cada material, pero bueno, podemos charlar las sutilezas si alguien tiene la inquietud. Y considerando la componente elástica, uno encuentra una competencia de nuevo entre que el material crezca cubriendo perfectamente capa por capa todo el sustrato aterrazado, o que el material prefiera aterrizar en las terrazas ya cubiertas por cuestiones favorables elásticamente, digamos. Y acá lo que estoy poniendo es una relación entre F, que es el flujo de nuevo, y una serie de cantidades. Disculpe que esto está recortada la figurita, esto hace un rato se me desconfiguró todo, pero básicamente este flujo está expresado en función de cantidades que tienen que ver con el radio de Poisson, el módulo de Young, y cuestiones como, por ejemplo, el parámetro de red. Y además tiene involucradas una serie de leyes de Arrhenius que tienen que ver con la probabilidad de que las partículas que arriban a la superficie se aglutinen y se separen y bajen de escaloncito, y hay toda una descripción bastante compleja detrás de esta formulita. Nuestra intención en realidad es simplemente poder construirnos un diagrama de fases de flujo en función del ancho de las terrazas para tratar de entender si estamos en la condición adecuada o no. Entonces, con esas dos condiciones que les dije, controlando el compromiso en la condición cinética y en la condición elástica, encontramos dos condiciones de corte para el flujo en función del ancho, de las terrazas. Y eso nos determina estas tres fases. Por encima de esta condición va a haber formación de islas, por debajo de esa condición expresada como una tendencia, bueno, esto es exponencial, ¿no? Porque está en escala doble logarítmica, va a ser step flow, y por debajo de ello esto va a ser step bunching. Lo que tenemos acá son las predicciones teóricas calculadas en función de las expresiones analíticas anteriores para una cierta temperatura, y los dos puntitos que están como representados acá en violetita son las condiciones experimentales que se utilizaban para crecer SRO sobre STO. Estas condiciones son buenas porque estamos en la condición que queremos estar. Eso es más o menos obvio porque ya lo sabíamos, somos capaces de crecer SRO sobre STO de manera reproducible, pero bueno, queríamos ver si este método de análisis, estábamos validando el método de análisis básicamente, y adivinen qué, obviamente, si hacemos lo mismo considerando los parámetros ahora, en vez de para el STO, para el sustrato de NSO, resulta que estábamos trabajando en una condición que claramente indicaba step bunching. Eso significa que había una competencia de términos elásticos, y entonces el material prefería depositarse sobre propio material y no sobre sustrato. Eso nos llevó, esa era la condición incorrecta, y eso nos llevó a entender que variando la temperatura, es decir, modificando la temperatura, en contra de lo que uno por ahí podría pensar, bajando la temperatura, aumentábamos la presencia relativa, digamos, de la fase de step flow para los sustratos con los MISCAT, y por lo tanto con los anchos de terrazas que estábamos teniendo nosotros en la realidad. Y que por el contrario, seguir aumentando la temperatura, que es por ahí lo que uno hubiese hecho desde el sentido común, disminuía las chances de enganchar ese modo de crecimiento que queríamos conseguir. Entonces, dos conclusiones importantes para nuestro crecimiento: teníamos que bajar la temperatura y básicamente teníamos que trabajar con un MISCAT distinto que hiciese que los anchos de las terrazas fueran menores.
Pero bueno, el mundo no es feliz, y sucedía también que estábamos teniendo problemas con los sustratos tal como venían del proveedor, básicamente, porque cuando uno ordena un sustrato y pide un MISCAT, en general el proveedor asegura que ese número se encuentra en un rango, y eso significa que si uno hace la cuentita, se da una idea de cuál es el ancho promedio, o bueno, cuál es el rango de anchos de las terrazas que puede pretender encontrar, y nosotros lo que estábamos observando es que por más que el proveedor nos decía que el MISCAT estaba entre dos valores, lo que nosotros observábamos de los anchos de las terrazas para un mismo sustrato indicaba algo distinto. Y si esto afecta tan sustancialmente el modo de crecimiento, esto condiciona la calidad de nuestro crecimiento. Bueno, y otras dificultades que tuvimos con el proveedor de estos sustratos, que es que, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla es la adquisición de distintas señales de AFM en un mismo sustrato en dos ubicaciones, y pueden observar que yo tuve que variar el ángulo de escaneo 50 grados para lograr que las terrazas fueran paralelas. Esto, de una manera por ahí un poco rebuscada, lo que nos quiere decir es que los sustratos no eran de buena calidad, sino que tenían twins. Y si tienen twins, entonces eso afecta de nuevo la tensión que el sustrato imprime a las películas potencialmente epitaxiales que yo puedo querer fabricar. Bueno, entonces, como cierre o conclusiones de esta parte, pudimos hacer un diagnóstico de qué era lo que estaba ocurriendo, o por lo menos entender qué cosas había que corregir para intentar lograr estas muestras reproducibles, y casi en los tres aspectos que analizamos tuvimos que proponer modificaciones porque había indicios que hacían pensar que cualquiera de ellos, o la combinación de todos, estaba dificultando este crecimiento. Bueno, yo les propongo entonces comentarles este segundo tema, dado que ya va bastante rato de charla. Voy a tratar de comentarlo un poquitito más simplificado por ahí de lo que hubiera querido, y después cualquier cosa lo charlamos. El sistema del que les voy a hablar ahora también fue crecido por PLD, sin tantas dificultades en principio para obtenerlo. Se trata de unas películas ferroeléctricas de Hafnia Zirconia, en las que el grupo ya venía trabajando. Este material demostró ser ferroeléctrico en una fase romboédrica en la que crecía, cuando se utilizaba un sustrato de titanato de estroncio y un electrodo inferior de LSMO. La motivación para este estudio particular fue la observación de unas inestabilidades en corriente que observábamos ante la aplicación de un voltaje constante. Entonces acá se puede observar que la corriente, en función del tiempo, ante la aplicación de un pulso de voltaje cuadrado, respondía cual si fuese un capacitor con un aumento y luego un transitorio que estabilizaba alrededor de una condición distinta de cero, condición alrededor de la cual había como montado una especie de ruido, inestabilidades, le vamos a decir de manera genérica, y que tenían una forma bastante particular. Las muestras con las que trabajamos en este estudio eran básicamente el mismo apilamiento hasta el electrodo superior, que era de distintos materiales. Pero nos enfocamos fuertemente en aquellos con oro como electrodo superior y titanio como capa de adhesión. Lo que queríamos entender con este estudio era si estas inestabilidades que estábamos observando tenían que ver con la naturaleza ferroeléctrica del material, de Hafnia Zirconia, por qué los picos parecían aparecer en esta condición que era para voltajes negativos, y si la ocurrencia de estas inestabilidades tenía algo que ver con el material del electrodo. Y el interés por responder estas preguntas radicaba en que
si bien esto había sido un trabajo publicado anteriormente, digo, la naturaleza ferroeléctrica de la Hafnia zirconia, había todavía alguna cierta discusión acerca de si esa ferroelectricidad era propia y propia, y si era realmente ferroeléctrico. Y aunque no lo fuera, si no fuera un indicio de ferroelectricidad, es decir, de un efecto tipo Barkhausen, que bueno, por ahí podíamos utilizarlo para algo de la temática de computación neuromórfica. Bueno, probablemente no tenga que contarles a ustedes lo que son los picos Barkhausen, menos que menos en ferromagnetos, pero sí es importante recordar que esa fenomenología ocurre cuando uno está cerca de la condición de coercitividad y cuando está, en principio, aumentando el campo conjugado correspondiente, ¿no? En el caso de los ferromagnetos, cuando está aumentando el campo magnético, y en el caso de los ferroeléctricos, cuando está aumentando el campo eléctrico. En el caso de los ferromagnetos, se supone que es debido a las impurezas mientras los dominios crecen y se van anclando y luego se van soltando, digamos. Y en el caso de los ferroeléctricos incluso fue apuntado como una evidencia de la existencia de los dominios. Lo que nosotros observábamos haciendo las primeras mediciones exploratorias era, bueno, primero, que estas inestabilidades ocurrían alrededor de una condición distinta de cero, o sea, estas películas tenían algún tipo de leakage, que se observaban solamente para una polaridad, que tenían una forma muy definida, muy típicamente muy típicos de un RC, ¿no? O sea, como muy redondeados, con una forma incluso exponencial, y que estos eventos parecían ocurrir acoplados, uno positivo, es decir, uno hacia arriba y el otro hacia abajo de ese valor estable alrededor del cual oscilaban. Lo primero que necesitamos hacer fue básicamente escribir un script para analizar cuándo ocurrían estos eventos de una manera sistemática. Por un lado, porque la cantidad de eventos era muy grande, y por otro lado, porque a medida que íbamos midiendo las distintas muestras, las muestras evidentemente envejecían y la forma ya no estaba tan bien definida. Entonces, con la identificación en este script, lo que estamos haciendo es tratar de etiquetar cada uno de estos eventos mediante su duración, lo que llamamos su amplitud o prominencia, y bueno, algunas otras cantidades, como por ejemplo la potencia disipada y cosas así. Y acá les muestro que muestras que al principio presentaban estas inestabilidades con esa forma tan bonita y tan bien definida, iban distorsionándose con el tiempo, entonces había algún tipo de fenómeno que se iba ahí, algo que iba cambiando de aspecto. Entonces, bueno, el análisis con algún atisbo estadístico, no es realmente estadístico, porque esto, qué sé yo, serán unos cientos de eventos que identificábamos por cada corrida. Lo que pudimos efectivamente acreditar es que había una correlación entre eventos positivos y negativos, es decir, acá lo que estamos identificando es con celestito en símbolo abierto todos aquellos eventos que eran hacia abajo del valor promedio, y en rojo hacia arriba del valor promedio, indicando que tanto sus prominencias, bueno, no se los estoy mostrando acá, las duraciones, bueno, indicando que sus prominencias estaban correlacionadas, es decir, la altura de cada evento y su complementario eran equivalentes, y que no había ninguna distribución particular con el tiempo de cuánto valía esa prominencia. Otra cosa que quisimos estudiar teniendo esta herramienta y teniendo los eventos etiquetados con estas cantidades que denominamos amplitud, prominencia y duración, era si estos eventos estaban vinculados por la potencia que disipaban. Es decir, si uno grafica prominencia en función del ancho, si esto fuese un fenómeno de tipo térmico, de disipación de potencia, uno esperaría que los eventos más prominentes durasen menos y los menos prominentes durasen más, esperando una dependencia así de tipo
hiperbólica, que no fue el caso. Ahora, en este otro caso, lo que les estoy mostrando es un intento de hacer un análisis de tipo, bueno, para analizar si la distribución de estos eventos, tanto de la ocurrencia del ancho, de la prominencia, de la potencia disipada, seguían alguna ley de potencia, como en el caso del fenómeno Barkhausen, que era en principio lo que estábamos persiguiendo. Este análisis está muy sesgado por algunas decisiones que uno hace en el script para la detección de los eventos, pero básicamente incluso considerando que estuvieron bien elegidos esos parámetros para la identificación de los eventos, esto no parecía, estas dependencias no parecían seguir la ley de potencia que estábamos buscando. Inclusive, los fenómenos Barkhausen, o mejor dicho, el fenómeno Barkhausen, en ferroeléctricos en particular, tiene que expresarse como una relación entre la cantidad de eventos y la duración y el tamaño de esos jerks, creo que les llaman, de esos eventos, que no parecíamos observar de manera concluyente en nuestras muestras. Cierto es que si consideramos que esa fenomenología que observábamos, tanto en los dispositivos más prístinos, digamos, los que acá llamamos fresh, como después de haber sido estresados bastante, daban resultados un poquito disímiles, ninguna de estas evidencias es concluyente en principio para afirmar que esto se parece a la dependencia de los picos Barkhausen, como aparece sí en la bibliografía, en este gráfico que saco de estos papers que están acá abajo. Y asimismo también hay si uno quiere decir que esto es efectivamente Barkhausen, no alcanza con demostrar esta linealidad, sino que también debe demostrar que aplican las leyes de scaling, cosa que nosotros no pudimos hacer en este caso. No sabemos si por falta de datos, porque no son por ahí las cantidades estadísticamente relevantes, o porque efectivamente no es el proceso que estamos tratando de caracterizar. Más bien, lo que pareció encontrarse es que haciendo una caracterización más corriente de estas muestras, es decir, mediciones de corriente en función del voltaje, dispositivos que presentaban estas inestabilidades al aplicárseles un pulso de corriente, mostraban una dependencia distinta que aquellos que no. Entonces acá pueden ver curvas de dispositivos que se llaman no peaks, o peaks, que quiere decir si había o no había esos eventos, y vemos que también esa producción de esos eventos o inestabilidades evidentemente se agotaba con el ciclado. Había como una manera de identificarlos por su firma eléctrica, digamos. E inclusive haciendo un análisis de impedancia compleja, lo que encontramos fue que parecía que todos aquellos dispositivos en donde no se observaban esas inestabilidades tenían una, en definitiva, impedancia mayor que aquellos que sí mostraban las inestabilidades. Y eso nos hace pensar que está involucrado más bien algún fenómeno de atrapamiento de carga, y que cuando se habilitaba el leakage, es decir, cuando la impedancia total era más pequeña, se podían observar estas inestabilidades, y no así con los dispositivos que no presentaban esas inestabilidades y en los que todavía se podían medir los loops ferroeléctricos. Bueno, esto es lo que venía un poco adelantando. De todo lo que vimos, nada parece indicar que sea Barkhausen. En principio, el hecho de que Barkhausen típicamente se observa cuando uno va aumentando el campo conjugado, en este caso el campo eléctrico, y no cuando el campo es constante.
el valor de ese campo coercitivo para las muestras no coincidía con el valor que estábamos aplicando nosotros, aunque hay algunas sutilezas que podíamos charlar acerca de los fenómenos de imprint y estas cosas que pasan en los ferroeléctricos que también afectan y desplazan la condición coercitiva. Y en realidad, más bien uno tendría que pensar que la hafnia zirconia, así como la hafnia, son muy proclives a ser defectuosos y a, mediante la inserción de defectos en el dieléctrico, habilitar la conducción por distintos mecanismos de atrapamiento de carga, por ejemplo el hopping, que han sido observados y que inclusive haciendo caracterizaciones de tipo CB, esto está extraído de la bibliografía, también presentan ese desplazamiento al que antes llamábamos como la firma eléctrica de los dispositivos que efectivamente presentaban las inestabilidades. Así que bueno, también de esta parte, un poco las conclusiones parciales, aunque sea, que pudimos obtener son que, bueno, no hay indicios fuertes para afirmar que esto efectivamente es Barkhausen y apoyar que las películas eran ferroeléctricas, sino que más bien parece ser un típico fenómeno de atrapamiento de carga, y eso, bueno, lo concluimos a partir de una serie de evidencias que presentamos acá. Y con respecto a las preguntas que originalmente hacíamos, no podemos afirmar que estas inestabilidades estén vinculadas con la naturaleza ferroeléctrica. El hecho de que aparecieran para una polaridad y no para la otra parece ser más una cuestión de una asimetría de las IBs, que habilitaba corrientes más grandes en el caso de la polaridad negativa. Y parece ser un fenómeno que no tiene que ver con el electrodo superior, sino más bien con la naturaleza misma del dieléctrico. Y esto es un poco de propaganda, que es que esa conclusión de que aquel efecto en realidad tenía que ver con la hafnia y no tanto con la naturaleza eléctrica de esa hafnia zirconia en particular, hizo que el año pasado con Pablo dirigiésemos un proyectito de laboratorio avanzado de Franco Caviglia, con el que seguimos haciendo un poco este análisis, ahora persiguiendo un poco otros objetivos, y que es un trabajito que va a presentar Franco en la RAFA próximamente ahí en Bariloche. Bueno, y con esto les agradezco por su atención y quedo abierta a preguntas. Muy bueno, Cintia. Bueno, Cintia, muchas gracias por la charla, estuvo muy linda. Ahí estaban aplaudiendo la sala de seminarios. Abro la sesión a preguntas. Yo tengo algunas preguntas y alguno quiere comenzar. Yo tengo, Luis. Bueno, dale, Julián. Hola, Cintia. Gracias por Hola, Julián. la charla. Yo te quería hacer una consulta. Bueno, la foto que pusiste ahora está buenísima, ¿no? Está para meterse al mar ahí, parece. Eso es Mad Walking, eso caminamos hasta una isla, pero eso se los cuento en noviembre cuando vaya. Estaba fresco igual. Che, te quería consultar, cuando estudiaron el tema de las terrazas y la deposición de cómo se iba depositando, ¿no?, el material cuando hacen PLD, ¿llegaron a hacer algún tipo de análisis o algo con respecto a las anisotropías? ¿Cómo se modifica? O sea, ¿cómo las terrazas y todo eso puede modificar la anisotropía de un material ferro? No hicimos ningún análisis de ese tipo. En este caso, sí es cierto que las fases en las que crece el titanato de bario son múltiples, son fases, como decía, ¿no? Son fases ferroeléctricas, pero que están también ancladas en unos dominios ferroelásticos. Entonces, por eso se ve un contraste ahí por las imágenes de STEM cuando se prepara una lamela. Pero más allá de eso, que yo sepa, no se hizo ningún otro análisis. Ya el diagrama de fases es lo suficientemente complejo, diría yo, como para, sí, digo, como para considerar que inclusive hay otros elementos.
Bien, otros bueno. ingredientes. Pero, no sé si te entendí bien, pero vos hablabas de anisotropía Magnética, no, yo me refería en general, o sea, más allá de este Ah, material, sí, o sea, ponen algún tipo de relevancia, le dan cierta importancia a ver qué podría pasar por este tipo de terrazas, los materiales ferro. Que va más allá del sistema, sino como ustedes plantean esto de estudiar qué está pasando con el material cuando se deposita, ¿sí? En el caso de ser ferro, digamos, si tienen en cuenta eso para calcular esas entropías o algo así. Simplemente me pasó por la cabeza, digamos. claro, no, yo no lo he visto pasar, pero a ver, cuando me metí en este tema tampoco sabía nada y me puse a estudiar en la dirección en particular en la que nos interesaba. Claro. Si me preguntás, yo creo que a partir de, si bien no puse la deducción, si a alguien le interesa lo podemos charlar, hay una de las ecuaciones, cuando hablo de la competencia entre los modos de crecimiento de step flow y de step bunching, en esa fórmula están involucrados el parámetro de red, cuestiones de temperatura, barreras de potencial de cuánto le cuesta a una especie de moverse de acá a acá, el módulo de Young, el radio de Poisson. Entonces tendería a pensar que sí, que uno podría inclusive tunear, digamos, cuestiones relativas a las condiciones elásticas, Claro. modificando, por ejemplo, bueno, desde ya la elección del sustrato, eso es más o menos obvio, pero también el tamaño de las terrazas. Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. A ver, es un viejo tema, ¿no? El tema de las anisotropías magnéticas de la interfaz, pero bueno, era simplemente para ver si ustedes estaban, o sea, si lo habían encargado de alguna forma, pero bueno, gracias. Claro. Bueno, gracias. Por favor, gracias a ti. Gracias, Julián, por la pregunta. Por acá. Ahora, Javier Curial le tiene una pregunta. Ah, bueno, bien. Se conecta, Gracias. bueno. Hola, ¿me escuchas? Muy linda la charla. Gracias. Escucho mucho retorno de la sala. La pregunta tenía que ver con, ¿hicieron análisis en temperatura de esos spikes en este último caso que mostraste? Estaba pensando cuando estudiamos nosotros hace un tiempo los efectos discretos que veíamos en películas magnéticas, ahí aprendí, digamos, sobre todo de los que venían haciendo teoría, que una cosa eran las avalanchas que ocurrían térmicamente activadas y otra cosa era las avalanchas de Barkhausen, que básicamente son atérmicas y están traccionadas por, en el caso de los ferromagnetos, por el campo magnético. Entonces la pregunta era, ¿hicieron expresiones no en función de temperatura, pero a distintas temperaturas? Y además, ¿cuán lejos estás con los valores de potencial que aplicaba de lo que sería algo análogo al campo de desanclaje? O sea, en los materiales ferromagnéticos, las avalanchas que se ven a campos mucho menores que el campo coercitivo, son, digamos, no pueden ser efectos, no pueden ser eventos tipo Barkhausen. Entonces, eso, nada, la corriente esa que ponía para empezar a ver esos spikes eran cosas muy chiquititas comparado con las corrientes que traccionaría el cambio de la polarización. Ok. ¿Se entendió? Sí, se entiende. En respuesta a la primera cuestión, hicimos algunas mediciones en función de la temperatura, o mejor dicho, a distintas temperaturas, como vos planteás, pero no eran lo suficientemente distintas. Es decir, ahí en el grupo teníamos distintas probe. Una probe era de alta temperatura, o sea, tenía un heater básicamente en el chuck, y podíamos subir hasta, qué sé yo, 200 grados. Entonces hicimos mediciones a temperatura ambiente, a 100 y a 180, pero no podíamos desacoplar los cambios que veíamos de lo que iba envejeciendo la muestra. Entonces, observábamos cambios. Lo que pasa que no podemos asegurar que esos cambios que estuviésemos observando fuesen solamente responsables de la temperatura del baño térmico, digamos, y no de la historia integrada de todos los dispositivos. Y además el tema es que, nada, al calentar, evidentemente también no podíamos calentar demasiado por el electrodo inferior que teníamos. Así que
la respuesta en realidad, en concreto, es no tenemos información sistemática y consistente a distintas temperaturas como para poner eso a prueba. Y en respuesta a la segunda cuestión que planteabas, no sé si en términos de la corriente, pero los campos eléctricos que necesitábamos aplicar para empezar a ver estas inestabilidades estaban bastante lejos de la condición coercitiva que se observa cuando uno hace los loops ferroeléctricos. Entonces, vos agarrás un material, lo sacás como lo depositaste, le haces unos loops ferroeléctricos y eso te daba un coercitivo de alrededor de 3 volts. Nosotros, para observar las inestabilidades, teníamos que aplicar del orden de 5 volts. O sea que por empezar ahí hay una diferencia de voltaje. Sucede pero que... más grande. Está más bien por grande. arriba. Sí, bien por arriba. Ahora, el bien por arriba también hay que relativizarlo porque en los ferroeléctricos ocurre un fenómeno que se llama de imprint, que es que vos los vas ciclando y si imaginamos que yo con las manos estoy haciendo el ciclo del ferroeléctrico, a medida que lo vas ciclando, se te va corriendo. Entonces la condición coercitiva prístina, o sea, arrancaste y estabas en 3 más 3, más 3 menos 3 más 3 menos 3, se te va corriendo en alguna dirección. Entonces no se puede descartar el fenómeno de imprint, que de hecho ha sido reportado en este mismo material, y que te vayas alejando. A mí me sigue pareciendo que 5 volts está muy lejos de 3 volts, muy lejos de 3 volts, y que no se lo podemos atribuir al imprint, y más bien el hecho de que no sean Barkhausen viene porque la distribución estadística no parece ser lo suficientemente concluyente. Perfecto, clarísimo, gracias. Gracias a ti. Hay una pregunta en la sala de seminarios. Hola Cintia, muchísimas gracias por el seminario, muy interesante. La verdad que Gracias. hace rato que no escucho esto, sé muy poco de esto de tipo de crecimiento. Epitaxial es una rareza inusitada en cualquier ámbito. Así que me sorprende que consigan epitaxialidad con PLD. Un par de preguntas. ¿Hicieron homoepitaxia del mismo sustrato? O sea, ¿evaporaron el sustrato para comenzar? ¿O ya parten de un sustrato que consideran que tiene la suficiente buena calidad como para arrancar de ahí? Y la segunda es, las direcciones de crecimiento de, por ejemplo, una cara tipo 1-1-1 o algo así que tenga, pueden tener distinta energía, la cara 1-0-0, digamos, de pseudocúbico de estas, de la que es una 1-1-0 o algo así, que podría dar lugar a islas dentro del mismo, islas, digamos, con una pendiente, digamos, con una tipo pirámide. ¿Han considerado esas posibilidades, digamos, o sea, son dos preguntas. Perfecto. Yo tampoco sé nada, queda claro, ¿no? De modo de crecimiento de PLD. Bueno, vos sabés mucho más de... Está muy lindo, el tema es muy lindo, la verdad. Sí, es interesante, es un mundo que yo no conocía. Entonces, en primer lugar, no hicimos homoepitaxia, asumíamos que la calidad, se ha hecho homoepitaxia y hemos leído de cómo se hace mucho homoepitaxia sobre sustratos de STO, depositar STO sobre sustratos cristalinos de STO. Nosotros no hicimos homoepitaxia en nuestros sustratos, simplemente confiábamos en que la calidad era lo suficientemente buena, entre paréntesis, por ahí no debimos haber confiado tanto, pero bueno, confiamos que la calidad de los sustratos era lo suficientemente buena para lograr el crecimiento epitaxial, en este caso heteroepitaxial, porque era otro material. Los sustratos cuando se piden con la orientación pseudocúbica. Entonces, en respuesta a tu segunda pregunta, nosotros pedíamos, por ejemplo, estos sustratos de NSO, escandatos de neodimio, en la orientación
001 pseudocúbica. Eso significa que estábamos asegurando, como vos bien decís, tenés el octaedro, después lo rotás y lo haces encajar, digamos, en un cubo o en un pseudocubo, de manera que tenés las direcciones 100 y 010 en el plano, contenida el centro del octaedro, digamos. Después te queda el apilamiento de los subóxidos en la dirección Z, que la dirección Z es coincidente con la de la fase ortorrómbica. Así que nosotros pedíamos 001 pseudocúbico y un MISCAT deseado. Ahí un poco en la presentación, y a riesgo de que me escuchen los proveedores del sustrato con los que me he peleado largo y tendido, los sustratos no eran de buena calidad, porque presentaban MISCATs presentaban twins cuando no debían presentarlos, y además estaban etiquetados con un rango de MISCAT que no era el que estábamos obteniendo. Después, si quieren, les digo, off the records, cuál es el proveedor. Los análisis que tenés son, digamos, como un material isotrópico, que simplemente tiene tensiones, o sea, no hay distintas consideraciones de posibilidad de energía, digamos, correspondiente a una cara 110, etc. O sea, si se apilasen, digamos, los step, ¿cómo se llama? Accumulation, que yo no te daría localmente la posibilidad de crecer en otra dirección. Bueno, ahí depende de, cuando yo estaba hablando en ese eje en el que ponía los parámetros de red, ponía Sí. parámetros de red de los sustratos y arriba parámetros de red de los materiales que podrían formar películas, ¿no? Ahí ya medio está elegido cuáles de las orientaciones posibles, digo, el BTO crecerá con algún parámetro de red A, B, C, ¿no? Y entonces ya ahí está contemplado que el parámetro de red que más cercano está a el parámetro de red del sustrato es aquel que se va básicamente a alinear para lograr minimizar la energía y lograr el menor mismatch. Después uno puede intentar alguna otra cosa, pero ya es un poco más, no sé, es mucho más arriesgado, ¿no? O sea, ya la epitaxia es difícil. Y la epitaxia está un poco confiando en esas decisiones iniciales que uno hace acerca de cuál es el sustrato, cuál es el material que va a crecer arriba. Muy bien, bueno, gracias. Una pregunta, Cintia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy linda la charla. Y una consulta, una curiosidad nomás. Si no recuerdo mal, el glutanato de estroncio se ordena ferromagnético por debajo de temperatura ambiente, a 100 Kelvin, por ahí. ¿Hubo alguna idea de hacer algún estudio de multiferroicidad, de ver si aplicando campo magnético y en la fase ferromagnética pueden modificar las propiedades ferroeléctricas o viceversa? No hubo mucho estudio. El SRO se usa de manera cuasi rutinaria como electrodo inferior. Y se usa como electrodo inferior lo más delgadito que se pueda. Es decir, si bien tiene una naturaleza metálica, su naturaleza metálica se expresa a partir de un cierto espesor en adelante, ¿no? Que no me acuerdo si son 4 capas atómicas o alguna cosa así. En general se trata de mantener lo más delgado posible. Ferromagnetismo no es exactamente el fuerte del grupo en el sentido de que está más orientado a ferroelectricidad, y hay algunos estudios multiferroicos hechos sobre BFO. Pero que yo sepa, no se exploró de manera específica la posible respuesta ferromagnética del SRO a baja temperatura. Digo, si bien está todo como para hacerlo. Ahora, la aclaración que hice antes acerca del espesor viene a cuento de que, dado que uno necesita un espesor mínimo para que se exprese la naturaleza metálica de la película, no sé si sería necesario un espesor mínimo de la película para que se exprese su naturaleza ferromagnética. Así que no sé si alguien en algún momento hizo la propuesta, hizo la cuenta y dijo, no, esto no va a dar señal, punto.
Claro. Pero no te sabría, o sea, en lo que yo sé, no se han hecho esos estudios en estos sistemas recientemente, en el grupo, ¿no? Ok, gracias. Por favor. Gracias, Alejandro. Sebastián, ¿tiene una pregunta? Hola, hola a todos, hola Cintia, muy interesante la charla, gracias. Ah. Volviendo al crecimiento de superficies vecinales, vos hiciste una comparación para armar ese diagrama de fases con un proceso de difusión caracterizado por una constante difusión de prima. Pero en superficies de este tipo hay más de un proceso de difusión posible. Tenés difusiones en terraza, tenés difusiones a lo largo del escalón, tenés algunos que salen de la terraza y se vuelven a enganchar. Entonces tenés cosas más complejas que podrían enriquecer el diagrama de fase que estás armando o entorpecer el análisis, no sé en qué dirección salen las cosas. Ajá. La pregunta es, ¿quién es de prima? Y si consideraron distintos procesos de difusión, descartaron algunos, o si directamente no valdría la pena ver qué tipo de difusión hay arriba de las terrazas. Qué buena la pregunta. Bueno, el D' que está en esta diapositiva está en las consideraciones cinéticas, o sea, en lo referente a la competencia entre las especies que están arribando a la superficie y más especies que estén llegando. Por las características del PLD, que no son extrapolables a otros métodos de crecimiento como el MBE o otros, digamos, en general, en el PLD lo que va a ocurrir es que siempre, necesariamente por el flujo que vas a tener, por lo cortito del pulso, esas especies van a tender a nuclear. Digo, a coalescer más que nuclear, si querés, a coalescer, ¿sí? Porque llegan demasiadas todas juntas. Entonces, ese D' que está ahí es la difusión, pero no la difusión de simplemente moverse, digamos, por decirlo de alguna manera, un D0, sino que es la difusión vinculada a separarse de ese colectivo en el que llegan casi naturalmente por las condiciones del PLD. Entonces, ese D' que está de ese lado, de la parte cinética, básicamente quiere decir eso. Así que por eso no es el D genérico, si es que existe tal cosa, como bien decís, no existe tal cosa, pero digamos el D genérico de un cierto material. En ese sentido tiene un primado. Ahora, todo lo otro que vos decís de, bueno, a esas especies que llegan, se mueven, se pueden separar de un colectivo, volver a aglutinar, pueden subir un escalón, bajar un escalón, pueden difundir en el sustrato, todas esas condiciones tienen que ver ya con otros mecanismos, y cada uno de esos mecanismos aprendí que cada uno de esos mecanismos tiene un nombre, y que cada uno de ellos típicamente está descrito por una ley de Arrhenius, y esos están metidos más bien en la otra ecuación. Entonces, por ejemplo, para decir algo, ahí hay una cantidad que es K menos, y ese K menos es una expresión, una ley de Arrhenius que tiene algún factor y que tiene que ver con el mecanismo de, no me acuerdo si era Ehrlich-Wömer o alguna cosa así, pero digo, cada uno de esos factores que están ahí en realidad son una función de la temperatura y de alguna barrera de potencial que hay que sobreponer, que puede tener que ver con todos estos fenómenos que vos decís. Ahora, puestos a armar un diagrama de fases, a nosotros más bien lo que nos interesa es estar en las condiciones más propicias para que se dé el step flow. Todas estas sutilezas, por supuesto, que pueden enriquecer el diagrama de fases, pero nosotros estamos, creo yo, bastante lejos siquiera de poder asegurar que efectivamente estamos en la región que, de las tres que pudimos distinguir, en la región en la que queremos estar. Y además, todas estas expresiones dependen de asumir un montón de cantidades. Cada uno está asumiendo constantes de difusión, está asumiendo barreras de potencial, y en general todos esos datos no se saben para cada especie llegando a cada superficie, y entonces
enriquecerlo, pero al costo de ampliar el espacio de parámetros de una manera brutal, y después tenés que asumir valores para todo ese espacio de parámetros, no sé si efectivamente brinda una herramienta, qué sé yo, pragmática. Ok, gracias. Un último comentario. Me parece que, si no recuerdo mal, algo de cuáles son los procesos de difusión relevantes está codificado en las propiedades de la rugosidad de los escalones que estás viendo. Si uno ve la amplitud de las fluctuaciones de los escalones o el coeficiente de rugosidad, ahí están... uno puede de alguna manera contrastar con las hipótesis que hizo. Porque si vos decís, asumo que los procesos de difusión son estos, y después veo el escalón y pasa otra cosa, como que el escalón te está diciendo cuáles son los procesos relevantes. Lo podemos charlar después, pues es súper interesante el problema. Sí, y dejé afuera todo un estudio. Esto era como una caja de Pandora. Nosotros queríamos sacar las películas andando y estudiar la duplicación de la periodicidad, ¿no? Queda claro. Terminamos corriendo el scope del estudio porque no funcionaba nada, básicamente. Pero digo, le tuvimos que dedicar meses a entender cuál era la medición que nos permitía acreditar que la calidad de las terrazas era la que creíamos que era. Yo sencillamente les mostré la FM y para el ojo entrenado alguien habrá visto que allí estaban las señales: altura, fase, trace, phase retrace, y el contraste entre phase trace y retrace da un color en el borde que es distinto, y se supone que eso acredita que eso es terminación simple. Bueno, no, la vida no es así de feliz, y aunque ocurra eso, puede estar uno teniendo terminación doble en los bordes, y si ese es el caso, cambia completamente la cuestión, porque los subóxidos de esta perovskita que estamos usando como sustrato son polares y tienen polaridades distintas. Entonces ya ahí hay consideraciones electrostáticas que... Hermoso el análisis cinético y elástico, pero si hay electrostática, hay electrostática. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Gracias por la pregunta. Para terminar, te hago me hace un poco de ruido de que todavía se siga viendo ruido cuando la muestra está saturada. Dijiste que la dependencia de la corriente con el tiempo la habías obtenido por encima del coercitivo. O sea, ya tenías una muestra completamente polarizada, pero sigues teniendo esas fluctuaciones. Bueno, eso es un poco lo que discutíamos recién con Javi. Por empezar, si uno lo que mira es de una muestra, tiene la muestra ahí en la probe y la quiere caracterizar, y tiene el loop ferroeléctrico, uno diría, bueno, esta muestra ya está completamente polarizada, ¿no? O sea, ya está saturada de uno de los lados. Sucede que las películas ferroeléctricas, bueno, los materiales ferroeléctricos, entiendo que las películas delgadas son particularmente proclives a esta situación, tienen este fenómeno que decíamos que es de imprint, que quiere decir que la condición coercitiva, o sea, que es como que hay un campo, se genera un campo interno, si querés, y la condición coercitiva se corre, es decir, el valor, por decirlo, no estoy diciendo para qué lado se corre, pero inventemos, digo, si antes era 3 menos 3, se empieza a correr hacia voltajes positivos, y hacia voltajes positivos más grandes, y hacia voltajes negativos de valor absoluto más chicos, con lo cual todavía es posible que vos estés persiguiendo la condición coercitiva, que se fue desplazando en voltaje, en valor de voltaje. Pero sí, cierto es que en el grupo tenían, digamos, muchas ganas de que esto fuese Barkhausen como una manera adicional de probar que la película era de naturaleza ferroeléctrica, porque a veces lo que se toman como indicios de comportamiento ferroeléctrico puede no ser más que algún efecto electrostático que se está observando superficial. Está bien. Y en base a ese razonamiento, si yo en vez de, o sea, de medir la corriente en función del tiempo para un voltaje de 5, si yo le pongo 10 volts, debería suprimir completamente todos los picos, porque o sea, ahí en ese estado ya no Sí. debería estar viendo parte de la coercitividad.
Sí, correcto. Eso Ok. sí ocurría, digo. O sea, el voltaje para el cual se observaba esto era un voltaje bastante particular. Sucede que en esa misma línea, después de, viste que yo hablé de muestras que las medíamos en estado prístino y que se las seguíamos midiendo, ciclando, eventualmente teníamos que aumentar el voltaje. Entonces yo lo que no dije es que algunos de esas inestabilidades que tenían la forma más bonita, por ejemplo, se obtenían a 5 volts. Pero las otras que daban unas inestabilidades con menos forma definida se obtenían a 6 volts. Ahora estamos de nuevo en lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Se sigue corriendo esa condición de coercitividad hacia voltajes mayores y por eso es que, pero si yo aplicaba 10 volts, no se observaba. Digo, si al principio aplicaba 10 volts, no se observaba. Cierto es que estas películas eran bastante delgadas también, entonces, si nos íbamos a voltajes demasiado grandes, recordemos que los loops ferroeléctricos se obtienen con unas señales, bueno, no son alternas, pero son triangulares. Entonces, si yo quería aplicarle voltajes, no sé, ponele 10 volts por el orden de 100 microsegundos, puedo llegar a estar cerca de, por lo menos, el soft breakdown de estas películas. Pero sí que no se veía para voltajes mayores. Está bien. Gracias, Cintia. Gracias a ti. Bueno, de nuevo te agradezco por compartir tu trabajo con el laboratorio. Eres bienvenida a compartir tu trabajo cuando quieras y doy por finalizado este seminario. Antes de despedirnos, a los miembros del laboratorio que se queden, hay una reunión de grupo ahora y nos quedan 2 seminarios, el próximo miércoles y el siguiente, que son desde España. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Listo, Cintia, gracias.